Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, ideólogo del movimiento Wikileaks equinoccial que procura la transparencia y la protección de la vida humana y de la vida natural en el lugar más megadiverso del planeta. Pero hoy analizaremos cómo el gobierno de Lenin Moreno nos convirtió en el país de los tontos. Cómo llegar a producir ideas en Ecuador es un oficio de vagos, de lo que le llamaban antes filáticos, oficio de gente que no es de la élite, porque los ricos desde la época inmemorial han tenido la posibilidad de ser artistas, de ser viajeros, de ser, de educarse fuera del país, de tener ideas, de tener ilusiones, de tener riqueza, de tener viajes, de tener conocimientos. Y esto ha sido la clave, porque el conocimiento, cuando llega a una élite, se convierte en opresión. Pero cuando el conocimiento llega a las masas, como educación, como arte, como imaginación, como ideas, se convierte en liberación. Y esto es inaceptable para la sociedad. El producir ideas, el darles a ustedes conceptos, es algo que lo han tenido como derecho exclusivo los países europeos y norteamericanos. A eso le llamábamos eurocentrismo. Si había que pensar en una política social, había que pensar en marxismo, y Marx era alemán. Si había que pensar en revolución, había que pensar en Lenin. Lenin era ruso. Si había que pensar en evolución, había que pensar en Charles Darwin. Charles Darwin era inglés. Si había que pensar en innovación, había que pensar en Thomas Alva Edison, norteamericano. El mundo de las ideas era un mundo al que se accedía y al que se le pedía y al que se le permitía si es que estaba en un país de Europa o de Estados Unidos. Ha tenido que llegar el siglo XXI para que emerjan los talentos de otras partes del planeta Tierra y las ideas desde otra parte del planeta Tierra, y comencemos a ver que Corea, un país que sufrió la guerra, se convierte en el más grande productor de ideas y electrónicas, que China se convierte en en la más grande fábrica del mundo y productor de productos de consumo masivo, creadores de grandes infraestructuras, ingenieros de grandes represas, de grandes carreteras, que los... Y entonces ya el conocimiento salta de esa órbita exclusiva y comienza a salir, y las ideas comienzan a emerger de todas partes del planeta. Yo tengo la posibilidad de decirles a ustedes y de pensar solamente porque llegué a los 35 años de trabajo, prácticamente me autojubilado, y ahora tengo tiempo para poder pensar. Porque antes, cuando yo trabajaba como médico en cada uno de los lugares que me tocó trabajar, y trabajaba por salarios de empleado o en mi propio negocio, fui exportador de flores también a Rusia, el primer exportador de flores a Rusia. Lo más importante era ser un trabajador,
Y al trabajador, lo más importante, para el trabajador más importante es la rutina, el orden y el dinero. Es decir, trabajador se siente alguien que es ser vivo cuando trabaja, porque tú tienes una vida intelectual, una vida económica y una vida social. Una vida intelectual son las ideas que se te vienen todos los días a la cabeza. Una vida económica es el dinero, el trabajo, la rentabilidad, la empresa, la institución para la que trabajas. Todo eso es vida económica. Pero hay una vida social también. Y la vida social empieza en la escuela, empieza en el colegio, empieza en la universidad. Luego sigue en el ejército, sigue en la policía, sigue en el uniforme del banquero, de la empleada del banco, sigue en el uniforme de la empleada pública. La vida de los uniformes, de la gente que utiliza uniforme, es una vida de relación. Luego pasas a pertenecer a un sindicato, a una cámara de comercio, a un club, a una cámara de industriales, a un partido político, y ahí comienza otro mundo que se llama el mundo de las relaciones. Tú puedes sobrevivir en este planeta porque o tienes ideas y se te ocurre algo, un negocio, un emprendimiento, un invento, una pintura, un libro, una poesía, una canción, o entras al mundo del trabajo y te pasas día y noche sin parar, haciendo y ganando en 2, 3, 5, 10 empleos, en un empleo que te consume todo, te lleva, te saca al aire, no llegas ni con fuerzas ni para saludar a tus hijos. Y la tercera forma de sobrevivir es te casas bien, estudias en tal colegio, estudias en tal universidad, te metes al ejército, te haces policía, te metes en un partido político. Esas son las tres formas de sobrevivir en nuestras sociedades. El ser productor de ideas, que es lo que ahora me dedico, es subversivo, pero es más subversivo en un país donde se convirtió en un país de tontos. ¿Cómo Lenin Moreno nos convirtió a Ecuador en un país de tontos? Muy sencillo, a través de las elecciones. Ustedes y yo votamos por él, porque él nos engañó con una propuesta. Cuando llegó al poder, cambió completamente, se fue con todos los contrarios, con todos aquellos que le decían que era un pícaro, que era un malnacido, que era un infeliz. No, ahora creo en ustedes, y más bien odio a los que votaron por mí, fue a decirles a los banqueros. Luego, nos convirtió en un país de tontos a través de una consulta popular. Nos dijo que habían 4.500 niños violados y que debía hacerse una ley para evitar que esos juicios caducaran. Y que si querían que eso suceda, tenían que votar todos sí. Y entre esas cosas que votábamos sí, era por un Consejo de Participación Ciudadana nuevo, y con ese Consejo de Participación Ciudadana nuevo se apropió de los poderes ejecutivo, legislativo, el poder judicial, el poder electoral, el poder de transparencia, y de esa manera llegó a hacernos tontos. Nos hizo tontos y nos hizo creer que no teníamos que hacer la ley de plusvalía porque era una ley que no convenía. Todas las tierras alrededor de las grandes carreteras, de las represas, de todas las centrales hidroeléctricas ahora están en manos de los más ricos, y ellos las venden y ganan porque nosotros, todos los ecuatorianos, construimos carreteras, puentes y todo con el dinero de todos, con el sacrificio de todos, con los impuestos de todos, con las deudas que tenemos que pagar a los créditos que se hicieron para esas obras. Y los beneficiarios finales fueron los que compraron esas tierras gracias a que se quitó la ley de plusvalía. Nos hizo tontos y nos ha vuelto a hacer tontos hoy en el juramento en el informe a la nación del 24 de mayo, y nos ha vuelto a decir que somos tontos, que no nos damos cuenta que somos estúpidos, y seguimos sabiendo que somos tontos. Y pensar,
se ha vuelto subversivo. Ser inteligente y razonar en Ecuador no es posible. Los muchachos que fueron a estudiar en las mejores 100 universidades del mundo no se los quiere en el país, no tienen empleo, porque un mediocre y un tonto, al que más odia, es al que sabe un poquito más. Él quiere a todos sus iguales, rapaces, pícaros que vienen a apropiarse y se han apropiado de las empresas telefónicas, de las que quieren apropiarse de las empresas hidroeléctricas, esos pícaros en su mayor parte provenientes de Guayaquil, y los mentirosos de nacimiento, de cultura, de historia, de antecedente, de todo. Que decía un poeta que en Quito hasta el cielo miente. Se han apropiado de los medios de comunicación, se han apropiado del ejército, se han apropiado de las Fuerzas Armadas, de la policía, y ellos son los instrumentos mediante los cuales nos tienen ahora como tontos. Somos un país de tontos. Nos hicieron tontos como a ningún otro país en América Latina, donde el presidente dijo una cosa e hizo todo lo contrario. Fuimos tontos y siguen haciéndonos tontos. Y este es el país de los tontos. Esperemos reaccionar. Y gente que hace ideas como los que estamos haciendo la lucha del día número 745 de la resistencia a Lenin Moreno a través de internet. Todos esos internautas son los únicos que en el Ecuador están levantando y mostrando al mundo entero que en Ecuador no todos son tontos. Viva los luchadores por internet, los internautas que todos los días desenmascaran al presidente, como Julian Assange. Muchas gracias.